Debajo de la inmensa Ciudad de México existe otra ciudad que casi nadie ve. No aparece en los mapas turísticos, no forma parte de los recorridos habituales y lleva siglos escondiendo historias entre antiguos muros de cantera y cimientos construidos sobre el viejo suelo de Tenochtitlán. La capital presume sus plazas históricas, sus museos, su gastronomía y ese ambiente único donde el mariachi y el bullicio parecen formar parte del paisaje. Sin embargo, detrás de toda esa imagen existe otra cara mucho menos conocida. Hay edificios, pasillos, sótanos y recintos completos que permanecen cerrados al público, protegidos por rejas, candados y avisos de acceso restringido. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para no perderte ningún video de nuestro México. Número 10. Las zonas restringidas del Palacio Nacional. En pleno corazón del Zócalo capitalino se levanta uno de los edificios más importantes de la historia de México, el Palacio Nacional. Su enorme fachada ocupa toda la parte oriental de la plaza principal y resguarda cerca de 40.000 metros cuadrados cargados de historia. Sus orígenes se remontan a las antiguas casas nuevas de Moctezuma, sobre cuyos restos comenzó a construirse el edificio en 1522. A lo largo de los siglos ha sido residencia de virreyes, sede de gobiernos, escenario de acontecimientos históricos y hogar de algunos de los murales más emblemáticos de Diego Rivera. Actualmente también funciona como centro de operaciones del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, aunque parte del inmueble puede visitarse, la realidad es que la mayor parte permanece fuera del alcance del público. Las áreas más sensibles del recinto están protegidas por controles de seguridad permanentes. El patio de honor, por ejemplo, se encuentra resguardado por elementos militares y protegido por grandes portones de acero forjado. En esa zona operan espacios vinculados directamente con la Presidencia de la República. Los llamados patios marianos también albergan oficinas gubernamentales y áreas de trabajo del equipo presidencial, por lo que permanecen cerrados al visitante común. Lo mismo ocurre con el Salón de la Tesorería, conocido por ser la sede de las conferencias matutinas presidenciales. Incluso las áreas abiertas requieren un proceso previo para ser visitadas. Quienes desean ingresar deben solicitar un espacio mediante los mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No basta con llegar al edificio y pedir acceso. Si la solicitud es aprobada, se asigna una fecha y horario específicos para realizar el recorrido. Las visitas son limitadas y los grupos suelen ser reducidos. Algunos espacios históricos tienen cupos particularmente restringidos. El recinto dedicado a Benito Juárez, por ejemplo, recibe apenas unas cuantas personas por día. Con el paso de los años, varios guías e historiadores han señalado que las restricciones se han incrementado. Bibliotecas históricas como la Antonio Ortiz Mena o la Francisco I. Madero dejaron de estar disponibles para el público general, mientras que las zonas residenciales del inmueble permanecen completamente cerradas. Entre ellas se encuentra el departamento ubicado en el tercer nivel del ala sur, una residencia de aproximadamente 300 metros cuadrados construida durante el sexenio de Felipe Calderón y que posteriormente adquirió notoriedad al convertirse en vivienda presidencial. Detrás de los enormes muros del Palacio Nacional existe una ciudad administrativa que la mayoría de los mexicanos nunca verá, un espacio donde la historia, el poder y la seguridad conviven diariamente lejos de los recorridos turísticos. Número 9. La bóveda del Banco de México en Legaria. En la calzada Legaria, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra uno de los edificios más discretos y, al mismo tiempo, más resguardados del país. Desde el exterior no parece especialmente llamativo. Tiene una apariencia institucional, rodeada por medidas de seguridad y accesos controlados. Pero en su interior opera una de las instalaciones más importantes para el sistema financiero nacional. Se trata de una sede operativa del Banco de México dedicada al manejo y resguardo de efectivo, además de albergar áreas vinculadas a las reservas monetarias del país. Muchas personas conocen el Museo del Banco de México ubicado en el centro histórico, donde pueden observar antiguas bóvedas, colecciones numismáticas y exposiciones relacionadas con la historia monetaria nacional. Sin embargo, esas instalaciones tienen fines culturales y educativos. Las verdaderas áreas de resguardo son otra historia completamente distinta. La instalación de Legaria no ofrece recorridos turísticos, experiencias interactivas ni visitas guiadas. El acceso está reservado exclusivamente para personal autorizado y funcionarios con acreditaciones específicas. Las medidas de seguridad son extremadamente estrictas debido a la importancia estratégica de las operaciones que ahí se realizan. Cuando se habla de las reservas de oro mexicanas, el tema se vuelve aún más interesante.
México posee alrededor de 120 toneladas de oro como parte de sus reservas internacionales. Sin embargo, la inmensa mayoría se encuentra almacenada en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres. Solo una pequeña fracción permanece bajo custodia directa dentro del territorio nacional. Este hecho ha generado debates durante años. Algunos especialistas consideran que mantener el metal en instituciones financieras internacionales facilita operaciones y garantiza liquidez. Otros opinan que las reservas deberían permanecer físicamente dentro del país. Incluso se han realizado auditorías y discusiones públicas sobre la forma en que se supervisa dicho patrimonio. Más allá de las polémicas, la bóveda operativa de Legaria continúa siendo uno de los lugares más restringidos de la Ciudad de México. Un sitio donde se administra parte de la estabilidad financiera del país y cuya existencia permanece prácticamente invisible para quienes pasan todos los días por sus alrededores. Número 8. Los sótanos ocultos bajo el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más reconocibles de México. Su fachada de mármol blanco, su enorme cúpula y los murales de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo lo convierten en una referencia cultural internacional. Sin embargo, bajo esa imagen monumental existe un mundo mucho menos conocido. Debajo del edificio se encuentran áreas técnicas, galerías y estructuras subterráneas a las que el público no tiene acceso. La historia de estos espacios se remonta a los tiempos del Porfiriato. La construcción comenzó en 1904 como parte del proyecto impulsado por Porfirio Díaz para crear el nuevo Teatro Nacional, bajo la dirección del arquitecto italiano Adamo Boari. Desde aquella época ya se conocían las complejas condiciones del subsuelo capitalino, caracterizado por antiguos lagos, humedad constante y estructuras enterradas provenientes de distintas etapas históricas. Diversos registros históricos y arqueológicos señalan la existencia de galerías subterráneas en amplias zonas del centro histórico. Durante excavaciones, restauraciones y trabajos relacionados con la construcción del metro se localizaron túneles, bóvedas y estructuras antiguas en los alrededores de Bellas Artes. Muchas de ellas fueron selladas posteriormente por razones de conservación o seguridad. A lo largo de los años han surgido relatos provenientes de trabajadores y personal de mantenimiento que hablan de accesos ocultos y pasajes poco conocidos bajo el recinto. Aunque estas versiones nunca han sido confirmadas oficialmente, tampoco han sido descartadas de forma definitiva, alimentando la leyenda urbana que rodea al edificio. Lo que sí está plenamente documentado es la existencia de áreas técnicas subterráneas destinadas al funcionamiento del teatro. Entre ellas destaca la maquinaria que opera el famoso telón de cristal diseñado por Harry Stoner y fabricado por la casa Tiffany de Nueva York. Esta impresionante obra pesa cerca de 24 toneladas y está compuesta por casi 1 millón de piezas de cristal opalescente que representan los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Todo el sistema que permite mover esta estructura funciona en zonas restringidas donde únicamente puede ingresar personal especializado. La humedad característica del subsuelo capitalino provocó que muchos espacios subterráneos quedaran abandonados o fueran clausurados con el paso del tiempo. Pero la idea de que aún existen túneles olvidados bajo Bellas Artes continúa formando parte de los misterios más persistentes del centro histórico. Número 7. El Hotel Posada del Sol, Colonia Doctores. Pocos edificios en la Ciudad de México han acumulado tantas historias de misterio, abandono y tragedia como el Hotel Posada del Sol. Ubicado en la Colonia Doctores, este enorme complejo destaca incluso hoy por sus dimensiones y por la sensación de decadencia que transmite desde el exterior. Su creador fue Fernando Saldaña Galván, quien soñó con construir uno de los hoteles más ambiciosos y lujosos de la capital. El proyecto ocupaba prácticamente una manzana completa e incluía más de 600 habitaciones, jardines, patios interiores, fuentes, terrazas y diversos edificios conectados entre sí. La arquitectura combinaba influencias coloniales con elementos del estilo Art Deco. Sin embargo, la magnitud de la obra terminó convirtiéndose en su principal problema. Los costos crecieron constantemente, los recursos financieros comenzaron a agotarse y el proyecto nunca logró concluirse por completo. Con el paso del tiempo surgieron múltiples historias relacionadas con el destino de su fundador. La más conocida afirma que Fernando Saldaña Galván, afectado por la ruina económica y la desesperación, terminó quitándose la vida dentro del propio inmueble. Existen distintas versiones sobre el lugar exacto donde ocurrió el hecho, lo que ha contribuido a aumentar la leyenda. Décadas después aparecieron nuevos relatos.
Uno de los más repetidos señala que, cuando algunas áreas del edificio fueron utilizadas por dependencias gubernamentales, ocurrió la desaparición de una niña que posteriormente habría sido encontrada sin vida en una zona subterránea del complejo. La veracidad de esta historia sigue siendo motivo de debate, pero contribuyó enormemente a la fama oscura del lugar. Actualmente el hotel permanece cerrado y con acceso restringido. El deterioro avanza año tras año. Las estructuras muestran el paso del tiempo, la vegetación invade algunos espacios y los grafitis cubren buena parte de sus muros. También existen teorías relacionadas con supuestos símbolos masónicos integrados al diseño arquitectónico. Algunos afirman que el número 33 aparece repetidamente en distintos elementos de la construcción y que esto estaría relacionado con la afiliación de su creador a la masonería. Aunque estas versiones nunca han sido demostradas, forman parte del imaginario que rodea al edificio. Lo único indiscutible es que el Hotel Posada del Sol sigue ahí, como un gigantesco proyecto inconcluso atrapado entre la historia documentada y las leyendas urbanas. Número 6. Los túneles del desierto de los leones. En los bosques de Coajimalpa, rodeado de niebla, árboles de oyamel y senderos montañosos, se encuentra uno de los recintos históricos más enigmáticos de la Ciudad de México. El antiguo convento del desierto de los leones. La construcción comenzó en 1604 y fue habitada por los carmelitas descalzos, una orden religiosa conocida por sus estrictas normas de disciplina y contemplación. Durante más de 2 siglos, este lugar funcionó como un espacio de retiro espiritual alejado del ruido de la ciudad. Debajo del convento existe una compleja red de túneles y estructuras subterráneas. Originalmente fueron diseñados para reforzar la construcción y canalizar agua proveniente de los manantiales cercanos. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir historias que les atribuyeron funciones mucho más inquietantes. Según algunas leyendas, ciertos religiosos que incumplían las reglas de la orden eran enviados a estas áreas subterráneas como castigo, permaneciendo aislados en condiciones de oscuridad y humedad durante largos periodos. Actualmente una parte de estos túneles puede visitarse, pero gran parte del sistema permanece cerrada al público. Las razones son principalmente de seguridad. Existen secciones con espacios extremadamente reducidos, techos bajos, humedad permanente y condiciones estructurales que dificultan el acceso. En algunas áreas la oscuridad es absoluta y las filtraciones de agua continúan presentes después de siglos. Durante la década de 1970, varios cineastas utilizaron estos espacios como locaciones para películas de terror debido a la atmósfera inquietante que generan de manera natural. Y no es difícil entender por qué. Caminar por sus corredores húmedos, silenciosos y mal iluminados produce una sensación difícil de ignorar. El convento fue abandonado en 1814 debido, entre otras razones, a los problemas causados por la humedad constante. Pero los túneles continúan ahí, ocultos bajo la superficie, conservando historias que abarcan más de 400 años de vida monástica, leyendas y secretos enterrados bajo los bosques del desierto de los leones. Número 5. El Cine Ópera. Sobre la calle Serapio Rendón, en la colonia San Rafael, se encuentra uno de los edificios más emblemáticos y nostálgicos de la Ciudad de México, el Cine Ópera. Cuando abrió sus puertas en 1949, era considerado uno de los recintos de entretenimiento más impresionantes de la capital. Desde el exterior llamaban la atención las 2 enormes esculturas que coronaban la marquesina, representando la comedia y la tragedia. En el interior, el lujo estaba presente en cada detalle. Lámparas de cristal, acabados de bronce, muros cubiertos de espejos y una capacidad suficiente para reunir a miles de espectadores en una sola función. Durante décadas fue mucho más que una simple sala de cine. También funcionó como escenario para espectáculos y conciertos de artistas nacionales e internacionales que encontraron en ese recinto uno de los foros más importantes de la ciudad. Su etapa de mayor esplendor se extendió desde finales de los años 40 hasta la década de los 70. Sin embargo, la llegada de la televisión y los cambios en los hábitos de entretenimiento comenzaron a reducir la asistencia del público. Entre 1971 y 1993 la actividad fue disminuyendo poco a poco, aunque el inmueble logró mantenerse con vida gracias a una transformación parcial que lo convirtió en sala de conciertos. Bandas y artistas de gran relevancia llegaron a presentarse ahí, incluyendo agrupaciones como Héroes del Silencio. Por un tiempo pareció que el viejo recinto lograría reinventarse y recuperar parte de su antigua gloria. Pero todo cambió el 12 de octubre de 1998. Durante un concierto ocurrió un incidente que llevó a las autoridades a clausurar el lugar de manera definitiva.
Desde entonces, el cine ópera quedó fuera de funcionamiento. Actualmente pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, pero permanece cerrado al público y muestra un avanzado estado de deterioro. Las puertas continúan aseguradas con candados. La marquesina que alguna vez anunció estrenos y espectáculos ahora refleja únicamente el paso del tiempo. Lo que fue un símbolo del entretenimiento capitalino permanece atrapado en el abandono, mientras la vida cotidiana continúa desarrollándose a su alrededor. El cine ópera es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura cinematográfica mexicana de mediados del siglo XX, un monumento cultural que se deteriora lentamente detrás de una reja, recordando una época en la que ir al cine era toda una ceremonia. Número 4. Las cámaras subterráneas del Templo Mayor. El Templo Mayor fue el corazón religioso y ceremonial de la antigua Tenochtitlán. En este lugar se rendía culto a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y a Tlaloc, deidad de la lluvia y la fertilidad. Aunque hoy miles de personas visitan el sitio arqueológico y el museo que lo acompaña, la realidad es que gran parte de sus secretos permanece oculta bajo tierra. Todo cambió en 1978, cuando trabajadores que realizaban labores para la compañía de luz encontraron accidentalmente el enorme monolito de Coyolxauhqui. Aquel descubrimiento dio origen a una de las investigaciones arqueológicas más importantes realizadas en México. Sin embargo, lo que el público observa actualmente representa apenas una pequeña parte del complejo original. Los arqueólogos han comprobado que los mexicas construían nuevas estructuras encima de las anteriores. Cada ampliación del recinto ceremonial cubría la anterior, creando múltiples capas históricas superpuestas. Debajo de las estructuras visibles existen cámaras selladas, depósitos rituales y espacios ceremoniales que permanecen restringidos. En ellos se han localizado restos de animales sacrificados, piezas de jade, objetos de obsidiana, cuchillos ceremoniales de pedernal y numerosas ofrendas colocadas siguiendo complejos rituales religiosos. Muchas de estas piezas continúan siendo estudiadas por especialistas que intentan comprender el significado exacto de cada hallazgo. El acceso a estas áreas está reservado exclusivamente para los investigadores del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las razones son tanto científicas como de conservación. La zona presenta un nivel freático elevado, lo que significa que el agua subterránea representa una amenaza constante para las estructuras arqueológicas. Una excavación realizada sin las medidas adecuadas podría destruir información invaluable acumulada durante más de 5 siglos. Además, los especialistas consideran que solo una fracción del antiguo centro ceremonial ha sido excavada. Bajo las calles del centro histórico, debajo de edificios coloniales, comercios y restaurantes, podrían existir todavía enormes secciones de la antigua Tenochtitlán. Sin embargo, explorarlas implicaría intervenir buena parte de la ciudad moderna. Ese es uno de los grandes dilemas de la capital mexicana. Una ciudad construida sobre otra ciudad, y debajo de ella, capas aún más antiguas esperando ser descubiertas. Número 3. El centro nocturno El Patio. Mucho antes de que existieran los grandes auditorios y foros de espectáculos modernos, hubo un lugar que concentró gran parte de la vida artística nocturna de la Ciudad de México. Ese lugar fue El Patio. Fundado en la década de 1930 por Emilio Azcárraga, quien años después construiría uno de los imperios mediáticos más importantes del país, este centro nocturno se convirtió rápidamente en un referente del entretenimiento nacional. Durante décadas fue considerado el escenario más prestigioso de la capital. Por sus instalaciones pasaron algunas de las figuras más importantes de la música mexicana. Artistas como José José, Juan Gabriel y Lucha Villa se presentaron en un recinto que llegó a definir buena parte de la vida nocturna del siglo XX. Para muchos cantantes y músicos, actuar en El Patio era una señal de éxito y reconocimiento. Sin embargo, todo tiene un final. En 1994 el recinto cerró definitivamente sus puertas. Una de las últimas actuaciones memorables fue precisamente la de José José, marcando simbólicamente el cierre de una era. Desde entonces, el inmueble ha permanecido abandonado. Las lluvias, la humedad y el paso del tiempo han ido deteriorando una estructura que alguna vez estuvo llena de aplausos y música. Actualmente el acceso está prohibido debido tanto al estado físico del edificio como a los conflictos legales relacionados con su propiedad. Los litigios han impedido que se concrete cualquier proyecto de restauración o reutilización. Algunas personas han propuesto convertirlo en un museo dedicado a la historia del espectáculo mexicano, pero mientras los problemas jurídicos continúen sin resolverse, el inmueble seguirá atrapado en el abandono. Lo más curioso es que todo a su alrededor ha cambiado.
Nuevos negocios han abierto, edificios han sido remodelados y la ciudad ha seguido avanzando. Pero el patio permanece detenido en el tiempo, como si las luces se hubieran apagado en 1994 y nadie hubiera regresado para encenderlas nuevamente. Número 2. El edificio de la Cienciología junto a la Alameda Central. Frente a la Alameda Central, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México, se encuentra un edificio que despierta curiosidad entre quienes conocen su historia. El inmueble pertenece a la Iglesia de la Cienciología y ocupa una ubicación privilegiada en pleno centro histórico. La Alameda Central, considerada el parque público más antiguo de América, ha sido durante siglos uno de los puntos más transitados de la capital. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una zona llena de turistas y visitantes, este edificio permanece prácticamente cerrado para el público general. La organización es conocida por mantener un alto grado de reserva respecto a sus actividades internas. El acceso suele estar limitado a miembros, invitados especiales o personas que participan en eventos organizados por la institución. Fuera de esos casos, las puertas permanecen cerradas. Se habla de salas destinadas a auditorías espirituales y espacios utilizados para las prácticas propias de la organización, aunque gran parte de la información disponible proviene de testimonios y publicaciones externas. Precisamente por esa falta de acceso directo, muchas versiones sobre lo que ocurre en su interior resultan difíciles de verificar. La presencia de la Cienciología en un inmueble tan importante dentro del centro histórico ha generado debates durante años. Algunas personas cuestionan cómo una organización de este tipo logró establecerse en una ubicación tan valiosa y representativa. Lo cierto es que el edificio destaca por su excelente estado de conservación. Mientras varias construcciones vecinas muestran señales evidentes del paso del tiempo, este inmueble permanece cuidadosamente mantenido. Y quizá por eso mismo continúa siendo un misterio para muchos capitalinos que pasan frente a él todos los días sin saber realmente qué ocurre detrás de sus puertas. Número 1. El Centro Comercial Atenas, Colonia Doctores. El primer lugar de esta lista lo ocupa un sitio que parece sacado de una película posapocalíptica. Se trata del Centro Comercial Atenas, un proyecto que nació con grandes aspiraciones y terminó convirtiéndose en una de las ruinas urbanas más conocidas de la Ciudad de México. La construcción comenzó a finales de los años 80 con una propuesta bastante ambiciosa. Los desarrolladores imaginaron un centro comercial inspirado en la arquitectura grecorromana, con enormes columnas, un gran domo central y alrededor de 500 locales distribuidos en distintos niveles. La idea buscaba crear un espacio moderno y atractivo para un público joven. Pero había un problema. La ubicación y las expectativas del proyecto no terminaron de coincidir con la realidad del mercado. La respuesta del público fue mucho menor de la esperada y el complejo apenas logró mantenerse operativo durante unos cuantos años. Después de aproximadamente 4 años de funcionamiento, comenzaron los cierres de locales y el abandono progresivo del inmueble. Lo que debía convertirse en un símbolo de modernidad terminó transformándose en una gigantesca estructura vacía. Actualmente el acceso está completamente restringido. Más de 3 décadas sin mantenimiento han provocado un deterioro considerable. Los interiores presentan daños estructurales, acumulación de escombros y condiciones que representan un riesgo para cualquier visitante. Además, a lo largo de los años han circulado reportes sobre diversos delitos ocurridos en el lugar, lo que contribuyó a reforzar su reputación negativa entre los vecinos de la zona. La atmósfera decadente del edificio incluso llamó la atención de artistas y productores audiovisuales. La banda Café Tacuba utilizó sus instalaciones para grabar uno de sus videos musicales cuando el inmueble ya mostraba claros signos de abandono. Hoy las paredes están cubiertas de grafiti, las vitrinas permanecen destruidas y el enorme domo central deja entrar la lluvia, que se acumula en distintos puntos del edificio. Las columnas inspiradas en la antigua Grecia, pensadas para transmitir grandeza y elegancia, se han convertido en el símbolo de un proyecto que nunca logró cumplir las expectativas que generó. El Centro Comercial Atenas representa perfectamente cómo una ciudad tan dinámica como la Ciudad de México puede absorber proyectos fallidos, dejarlos atrás y convertirlos en ruinas en apenas unas décadas. Y así terminamos este recorrido por 13 lugares ocultos, restringidos o abandonados de la Ciudad de México. Historias de poder, riqueza, religión, arqueología, fracaso, misterio y decadencia que permanecen escondidas detrás de puertas cerradas, rejas, candados y muros que la mayoría de la gente pasa de largo sin prestar atención. Porque la Ciudad de México no es únicamente lo que vemos en la superficie.
También es lo que permanece enterrado bajo sus calles, lo que se protege por razones de seguridad, lo que se conserva para futuras generaciones y lo que el tiempo ha dejado olvidado mientras millones de personas continúan con su rutina diaria. Y como suele ocurrir con las grandes ciudades, las puertas cerradas no siempre están ahí para impedir el paso. A veces están ahí para recordarnos que aún quedan historias por descubrir.